Bueno, muy bien. Han pasado cosas, amigos, en todo lo que es el Palacio Legislativo, ¿no es cierto? Así es. Y qué bueno que tengamos hoy jueves a Tato Topper Baroli. Tato Topper Baroli es nuestro periodista serio de la casa, nuestro gran periodista, que los jueves nos actualiza la información. El jueves es el día que le dedicamos más tiempo a analizar la actualidad política. Es verdad. Y bueno, y justo ayer, hoy nos levantamos nos acostamos con un parlamento picado, ¿no? Una interpelación que se preveía también que en el Senado, y por el miembro interpelante. Sí, ¿no? porque como se dice ahora, se usa ese término que está picante, bueno, Sí, es un interpelante picante. Picantear, bueno, era obvio que se iba a picantear. Y bueno, si bien ayer ya los ánimos estaban caldeados, creo que fue ya sobre la madrugada que hubo ya episodios que ameritaron que cuando se toca la campana, ¿no? Que Sí. Sonó el ring. Que la campana solo es en casos emblemáticos, ¿no? O Bueno, se usa todo el cuando hay que tiempo. llamar al Cuando hay orden. que llamar al orden, es la clásica de se toca la niños no se campana. peleen más. Claro, como en la escuela. O cuarto de hora, o... Claro, cuando se pide un cuarto intermedio, también, ahí está. se escucha la campana. Pero es cierto lo que dice Fede. Fue la primera interpelación de este periodo, Sí, desde que comenzó la administración Orsi, desde que inauguró la nueva legislatura. sí. Pero además tiene la particularidad de que quedó suspendida, quedó trunca. Quedó Claro. trunca y con, bueno, por supuesto ahora las reacciones que no se hacen esperar de, qué bajo el nivel del Parlamento. Y es verdad. Ya lo vamos a hablar. Tato, me Eso es preguntó... parte de la discusión. Sí, Hay sí. una cosa importante acá, porque siempre se dice, estas interpelaciones... Eso te iba a estas decir, mi instancias- viejo me dijo, ¿para qué sirve la interpelación? Si no va a pasar nada, ¿sirve para algo? Bueno, Yo le como- contesté, se podría decir que es pour legalerie porque no va a pasar como previo a la dictadura que interpelaban ministros y se iban. Pero ¿qué efectos tiene en la ciudadanía o si realmente Hace sirve? tiempo que las interpelaciones no tienen consecuencias sobre los ministros, no caen ministros. claro, no hay una Claro, siempre censura. se dice, no tiene consecuencias políticas Claro. porque no termina con la salida del ministro. En realidad, eso es relativo. Este tipo de instancias siempre tienen consecuencias políticas. Claro. No significa que tenga que caer un ministro para que tenga consecuencias políticas. De hecho, hay un ministro que fue convocado al Parlamento, Sí. que está siendo cuestionado por una decisión. Si se quiere, también está siendo cuestionado el gobierno por esa decisión también, porque es un representante y un integrante del Poder Ejecutivo. Pero además esta comisión en particular, si bien quedó trunca, tuvo un anuncio por parte de la oposición que es la creación de una comisión investigadora. Eso también es Claro. interesante. Hay una preinvestigadora que está funcionando en este momento. Ahí ya hay una consecuencia política. Y ahí ya hay, porque va a haber una investigación sobre, en este caso, la compra de María Dolores, la estancia, por parte del Instituto Nacional de Colonización, una decisión que se cuestiona a nivel parlamentario, no solamente a colonización, sino también al ministro Alfredo Frati, que fue el convocado, no lo habíamos nombrado hasta ahora. Sí. Y esa es una observación que se hace. Y esa comisión investigadora puede tener consecuencias políticas, porque lo que va a hacer una comisión de este tipo a nivel parlamentario es tratar de definir quién tuvo responsabilidad en tal decisión y de qué manera, de alguna manera, es sancionado o cuestionado, entre comillas. Y por otro lado puede tener derivaciones hasta incluso judiciales. Ya ha pasado tiempo atrás con otros casos donde empieza por una comisión investigadora que da sus conclusiones a nivel político, pero que deriva después todos los antecedentes a la justicia para que continúe investigando ya en otros términos, si se quiere. Bien, yo de censura de ministros solo se me viene a la cabeza Jorge Peirano Facio durante el Pachecato. ¡Oh, viva Pacheco, carajo! Sí, que fue censurado y tuvo que renunciar. Pará, ¿se te vino ahora a la cabeza o lo acabas de googlear? Lo googleé, pero estaba pensando... No, pará. No, voy diciendo, como una conversación de... No, Che, cuando... yo me acuerdo... No, porque Porque era de la 15, me estaba acordando del libro de Jorge Valle. Te duelen prendas Claro. porque estuviste investigando sobre eso. Y me acordé de la censura del ministro, y no me acordaba exacto cuál era, pero bueno, fue el único. Pero creo que hubo más en la historia del Uruguay. Sí, por supuesto que hubo más, incluso Sí. antes y después también. Sí. Pero es cierto que sobre todo desde que quedaron instaladas ciertas mayorías a nivel parlamentario. Pará que fiesta con algo, viejo Choto. En ¿Puedo las bajar el cámaras? volumen del celular? perdón. Que escucho como la ¿Te vecina. interrumpió? Perdón. Sí, no, Adelante, que tengo amigo. como... Desde Yo que existen me mayorías en señalaba, las cámaras es pregúntate. mucho más difícil. Sí. Por ejemplo, ahora en el Senado, donde hay Sí. mayoría del oficialismo, es difícil que termine en una consecuencia de ese tipo. Bueno, pasa Bien. lo mismo en diputados, no en este periodo donde tiene mayoría la oposición, pero ha sucedido en los últimos tiempos, en las últimas 4 legislaturas por lo menos, Bien. donde
la mayoría la tiene el oficialismo y difícilmente pueda caer un ministro. Bien. Lo cierto es que quedó una consecuencia, además, no solamente política, sino para todo el sistema político, que es eso de que la sesión no terminó. Y es un final inesperado para esta interpelación, la primera del periodo. Si les parece, podemos ver cómo fue el final de Dale, eso, porque bien. me parece que es de lo que todo el mundo está hablando ahora. Eso, si vos te levantaste recién, no, todavía, claro, te estás sacando las lagañas, son las 11 de la mañana, y querés tener un tema de conversación en la oficina mientras calentás el pescado en un microondas, y te ganás el odio, digamos, de todos tus compañeros de oficina, tenés que saber que esto pasó en un momento durante la interpelación entre el miembro interpelante, gran nombre para una película porno, miembro interpelante. Me encanta. Sebastián da Silva y el senador del Frente Amplio, Nicolás Viera, que ya han tenido varios escarceos previos. Es una chicana que es permanente entre ellos dos. Han tenido en comisiones o en sesiones ordinarias, digamos. Pero bueno, acá... Sesiones ordinarias y miembro interpelante. Miembro interpelante en sesiones ordinarias. Es excelente. Es una gran película porno. Ahora les contamos, si quieren, quién es quién en esa discusión. Bien, perfecto. Una cosa que quería decir, no es el final, es el clímax en realidad, Tato. Es el clímax, claro. Por esto se suspende la interpelación, por esto suena la campana y esto están hablando hoy todos los programas periodísticos, y además va a dar como mucha tela para cortar. Después hubo arrepentimientos, hubo más dichos después de esto que ocurrió en el Parlamento, en el Palacio de las Leyes, ayer de madrugada. JC, te vamos a pedir primero el primer video donde vemos el clímax de lo que fue ayer, la sesión de la interpelación al ministro Frati. ¿Lo recordamos? ¿Por qué se interpeló al ministro Frati? Sí, por la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización, unos 33,5 millones prácticamente de dólares. Sí. Una compra que ha sido cuestionada por la oposición, que ha cuestionado no solamente la compra, sino también el uso de los dineros públicos por parte del Instituto de Colonización. Bien, tenemos muchos videos para ver, así que le pedimos a todos los televidentes, a la teleaudiencia, a la streaming audiencia, que vean, analícenlo con nosotros. Eso. Tomen paciencia y vean cómo tenemos el mejor parlamento del mundo, que deja la política en lo más alto y que vale la pena que sigamos teniendo a toda esta gente ahí. A ver. Veamos el primero. No soy atrevido, vaya y se sienta allá. Sí, lo felicito, lo felicito. Ahí suena la campana. Es el mismo senador que anduvo micrófono por micrófono recomendándole a los uruguayos que era un excelente negocio invertir en conexión ganadera. Todo con la Ferrari ruedas para arriba. Así quedaron. Pero además, señor presidente, de ser parte de la mayor estafa a los uruguayos que ha dado este país, como es conexión ganadera, Eso no se lo permito. No me agrame de esa forma porque... anótese y me contesta. Anótese y no me haga. Recreo, comer la merienda. Tato, te quiero preguntar. Y se escapa, se escucha por ahí un puto de mierda, Un puto ¿no? de mierda, ¿No? que es la frase, digamos, que va a quedar como el oligarca puto de mierda. Hay frases como que Ahí va. quedan Claro. en la peor historia del Parlamento. Ese insulto fue el que desencadenó la suspensión de la sesión. Ahí, quien estaba ejerciendo la presidencia de la Cámara en ese Sebastián momento, el senador Sebastián Sabini, ahí va. lo que dice es, se suspende la sesión, dice por 5 minutos, pero en realidad terminó suspendida del todo. Claro. Tato, te quiero preguntar a vos, que quizás tengas más experiencia cubriendo Parlamento. ¿Qué onda decir puto de mierda en el Parlamento? No, eso creo que no está bien, ¿no? No se puede. No se puede. Pero qué raro esa imagen de Nicolás Viera hablando y con el miembro interpelante. Es, Sí. Está como esperándolo, como medio patotero ahí, como Claro, diciendo, mirá que es ojo eso. con lo que vas a decir, ¿eh? No, pero claro. la panadera es pronta raro. acá, ¿viste? Por eso, ¿no tendría que estar sentado, digamos, en su realidad lugar? tiene su banca muy cerca de ahí, Se por levanta. eso está parado. Es cierto Pero le también está como de que, respirando en la nuca, ¿no? claro, que el estar tan cerca, Lo está intimidando. ubicado Y sí. tan cerca, genera que se pueda dar esta situación. Es verdad, pasan mucho tiempo sentados en estas sesiones que son muy Puede largas. estirar un poco las piernas. Los senadores, y a veces se levantan a estirar un poco las piernas. bien. Eso es así. como en el avión que va a Madrid. Y dio la casualidad que quedó justo justo estaba- en ese momento en ese Claro, lugar. claro. Por eso es lo que, la verdad, hemos visto muchas peleas en parlamentos
en el Parlamento, en la Cámara de Senadores, por supuesto, pero esta tiene esa imagen, esa escenografía rara, que es que el tipo le está como respirando en la nuca, ¿no? Y aparte le hace esta, ¿no? No, ahí va, el Sí. dedito. Le tira esta. Eso, mirá, ahí lo tenés. Mirá. Es como el meme de los que se hacen así Claro. en la calle enfrente, que se Exacto. hacen así. Es que la imagen esa ya es icónica. Es Ya icónica, un- sí. Eso, si se quiere, tampoco se puede, Fede. No, por supuesto. Y no, es como un insulto sin palabras, ¿no? Está mal, está mal. Está Amigos, no hagan esto en sus casas. Bueno, En realidad, sí, era, perdón. era una sesión que venía ya picante, como decíamos al principio, desde que empezó, porque el senador Sebastián da Silva había utilizado distintas expresiones que habían generado molestia en el oficialismo. Una compra del Santo Pepe, dijo al principio. ¿Repasamos eso, Tato? En referencia al expresidente Mujica. Que Frati es la versión Temu de Mujica, Ujú. Bueno, como ese es una versión china. Decía, Sebastián da Silva auténtico, ¿no? Claro. El tipo que se ha encargado de etiquetar, de tener como esas frases así que son marketineras, que Sí. prende tu pita con iPhone. En el fin. oficialismo ya sabían que esta sesión Claro. podía derivar en este tipo de expresiones y que había que de alguna manera controlar ciertos ánimos para lograr llevarla lo más tranquilamente posible. Claro, el problema es que a veces se pierde ese control, Claro. sucedió, y sobre todo cuando pasan tantas horas, llevaban casi 13 horas o un poquito más desde Largas que que son habían las empezado interpelaciones. hasta que sucedió esto. Tato, antes de repasar un poco lo que fue la interpelación, que está lleno de colores y condimentos, más o menos, ¿cómo funciona la interpelación? Está el miembro interpelante, que es Da Silva, explica, después está el ministro al que se lo va a interpelar, se defiende, y después como que se van anotando, quiero hablar, Sí. ¿cómo es eso? Exacto, es así. Inicia el miembro interpelante donde plantea cuál es el objeto de la interpelación, en este caso la compra de la estancia María Dolores. Responde el ministro en cuestión, el ministro Alfredo Frati, ministro Claro. de Ganadería, Agricultura y Pesca en este caso, donde da las explicaciones. El interpelante, hace una serie de preguntas. Sebastián da Silva había llevado 19 preguntas, algunas bastante curiosas, entre otros porque no solamente eran preguntas, también decía, por ejemplo, una de ellas, defina qué es matitis ambiental, tratando de alguna manera exponer, que el ministro expusiera sobre la matitis ambiental, casi como una lección. Claro. Eso es como una pequeña trampa para ver cuánto sabe de campo. Comprensión de Exactamente, lectura, a sí. eso quiero llegar. Sí. Y estaba también ese cuestionamiento al ministro, que son también un cuestionamiento a la compra en sí de Bien. María Dolores, un detalle que podemos avanzar si quieren más adelante. Después responde el ministro y después sí, el resto de los legisladores se anota para hacer una intervención en un tiempo mucho más acotado que el resto. Lo que pasa es que después vuelven a haber intervenciones. Hay de los otros y interrupciones, eso hay se por una extiende más. alusión y demás. ¿Y cuándo se vota? No, pará. Y además hay gente que está viendo el momento justo de la hora de los informativos, Sí, sí. ¿no? A ver, tipo, yo estoy para que a las 8 y algo, en el prime time de los informativos, me ponchen y tengo mi momento de Sí, brillar, digamos. eso está recontra previsto. Claro. Fíjate que nosotros en Telemundo, cuando armamos Nosotros. Sí, ustedes dos. Nosotros en Telemundo. Telemunditos. cuando tenemos la reunión del mediodía y Sí. prevemos el informativo de la noche, ya sabemos que vamos a contar con eso. Claro. Claro. Aunque aún no esté anunciado. Claro. O sea, sabemos que la sesión se va a estirar hasta la noche y sabemos que en algún momento va a haber una conferencia del oficialismo y una de la oposición, dando cada uno sus motivos y sus explicaciones Sí, al respecto. política y show televisivo Totalmente. o periodístico a la misma vez, ¿no? Siempre como de la mano, porque es funcional, digamos. Le sirve a los políticos y le sirve a los periodistas. Y esta vez realmente dieron, ¿no? Yo creo que en algún momento ya, cuando recién arrancaba la interpelación, ya habían, ahora también hay una cuestión que es más de las redes sociales, ya habían cruces en las redes, ya dentro de la interpelación, entre Sebastián da Silva y, por ejemplo, Betiana Díaz. Es verdad. Sebastián da Silva y Lilian Quechichean. Betiana Díaz puso en un momento las preguntas de Sebastián da Silva mal formuladas, no tiene nada que ver con la interpelación, puro circo. Él le respondió todo por Twitter, ¿no? Todo a través Hermoso. de la red social, Donde se debate. donde se debate. Pero el tema es, estás debatiendo ahí y estás debatiendo en la red social. Pará, multitasking. Pero bueno, así es la nueva forma de debatir. Y vamos a ese momento, creo que fue el momento de Al Santo Pepe, que fue el que ya hizo a poner alerta al oficialismo como para
digamos, para decir, bueno, ya la pudrió de entrada con esto y se sintieron como ofendidos por ese término, ¿no? Sí, porque ahí no solamente hubo, si se quiere, un ataque de Sebastián da Silva al oficialismo, sino también a una figura de relevancia. A la memoria de José Pepe Mujica. Para el Frente Amplio, en particular para el MPP, porque es el símbolo mayor que tiene ese movimiento político, e incluso para la actual generación del MPP que de alguna manera está ocupando cargos de gobierno. Absolutamente. El ministro Alfredo Frati, pero también el presidente de la República, el secretario general y demás, que son de alguna manera quienes anunciaron esto, de esta compra, el día del fallecimiento de José Mujica. Y te voy a decir una cosa, al Santo Pepe y versión Temu de Mujica la tenía preparada Sebastián da Silva hace una semana más o menos. Sí, seguramente. Veamos primero la interpelación entonces de cómo arranca Sebastián da Silva, o mejor dicho, el punto álgido de la interpelación de Sebastián da Silva que ocurrió ayer y capaz que luego de su primera locución empieza todo a descalabrarse, ¿no? Sí. Veamos a da Silva. A ver. Pero no podemos permitir, porque estamos en una república, señora presidenta, ¿sí?, que se usen los dineros públicos para hacer un templo, un santuario a Mujica, un santuario al Pepe, un santuario al Santo Pepe, señora presidenta. 32 millones y medio de dólares. Como cuando dicen plata de cuete. 32 millones y medio de dólares en un campo que, como vamos a relatar, y es el objeto de esta interpelación, no solo no tiene plan, no van a poder cumplir lo que dijeron y no tienen un presupuesto del dinero de los uruguayos para poder llegar a desarrollar lo que plantearon. Ese fue el dedo en la llaga que disparó un poco más la interpelación y que ascendió. Después da Silva sigue, levanta los JC, da Silva sigue y cuenta, por ejemplo, de que en la estancia María Dolores hay una casa que tiene 13 habitaciones y la suspicacia de para qué va a ser esta casa con 13 habitaciones, quiénes van a estar ocupando esa casa, digo, como si fuese justamente un templo para que la gente y los amigos del MPP vayan a descansar. Estoy citando a da Silva, ¿eh? Sí, lo del santuario. Está sí, eso. De todos modos, yendo al punto, lo que cuestiona Sebastián da Silva y lo que cuestiona la oposición en sí mismo sobre la compra es el destino. Claro. Y es un campo apto para la producción los lechera. suelos, ¿no? Por eso lo de la mastitis ambiental. Sí, la claro. mastitis ambiental es esa inflamación en la urbe que El laure de la vaca. claro, que ayúdame, Fede, Sí. pero vos que sabes de campo. No, me estás pidiendo un salvavidas que no te lo voy a dar. No, Me pero estás de pidiendo todos a mí, modos, dale, yo estoy para servirte. lo que quiero decir con esto es que genera afecciones Sí, claro. a la vaca que complican de alguna manera la Básicamente producción. es eso, sí, sin entrar en mucho detalle. no Se les quiero- complican las tetas. Que no tenemos, claro. Que no Ahí lo tenemos. bajamos a tierra, ¿no? Gracias por la ayuda, Sí. gracias No, por el por favor. salvavidas. Por eso el desafío que le hacía da Silva al ministro con esa pregunta Claro. o con que se explayara al respecto, pero también por la extensión, por la oportunidad de la compra, por la cantidad de familias que realmente van a poder hacer uso Claro. de ese terreno, de esa tierra. Todo eso era parte del cuestionamiento que después, claro, vino con ese plus de chicanas políticas. Claro. Sí. El siguiente video que vamos a ver, que es el tercero, es cuando habla el interpelado, que es Frati. No me sale el nombre de pila, Frati. Gustavo. Alfredo Frati. Que él se podría dividir en dos partes su forma de expresarse. La primera va más hacia lo sentimental, no tanto. Es cuando suenan los violines, digamos. de fondo. Claro, y hace como el tono más campechano y más de campo, y va como diciendo, no, yo que nací, que me bañaba en latón. Primero habla de eso, luego, que lo vamos a ver más tarde, justamente defiende la compra. Pero veamos primero el tono de los violincitos chiquititos, Sí. de Alfredo Frati en el Parlamento. Pero le digo que no es solo plata porque a pesar del tiempo transcurrido, sigo sintiendo las mismas emociones, los mismos sentimientos Sí, qué bronca. de cuando era un gurí y un adolescente. A ver, ¿dónde te bañabas? Cuando los niños me bañaban en un latón con agua tibia que provenía de un fogón a leña.
Ah, señor. A la noche, si quedabas hasta tarde conversando, jugando a las cartas, se te tiznaba la nariz con la lámpara Sobre de esto también queroseno. hubo un cuestionamiento de Da Silva, Igual ¿no? fui Una respuesta. totalmente feliz. Pero no puedo, ni quiero, ni pretendo lo mismo para mis hijos, para los hijos de mis amigos y para los hijos de mi generación y para los hijos de mi adversario político. Vi como gente que vivía en el pueblo Ganem, muy cerquita de mi casa, venían a ¿Qué pedir está leyendo? para cortar caña de tacuara y construir los ranchos de Fajín. Ah, se entendió el mensaje, ¿no? Se Pueblo entiende. No, es Oeste. hermoso. Pará, yo lo quiero dejar, me estoy emocionando. Perdón, Que ya no sí. existe. Seguí con el Porque piano, no Seba. tuvieron una oportunidad. Siendo muchos de ellos muy buenos chacreros, Ah, excelentes equiladores, Excelente. buenos alambradores, Hay una estatua al lado, ¿no? Sí. Ah, se murió. buenos para cualquier Embotezó. actividad de Se aguantó rubro un bostezo. agropecuario. Por el otro lado, recuerdo Se las levantó noches templadas, poder salir afuera de la casa y mostrarle a mis hijos Tiene la pausa Tupamara, ¿no? Sí, Tres pausa Marías, Tupamara. el gigante de Orión, los 7 cabritos, Las estrellas, qué lindo. los ¿no? satélites que se ven claramente a la noche. Tal cual. Sí, Cosa las que en la las ciudad tres es Marías. imposible. Para muchos esto no tiene ninguna significación, está. pero No, ¿sabe no, qué, yo estoy señora fascinado. presidenta? Pará. Un poquito Mis más. hijos hoy, que son hombres y mujeres, me dicen qué feliz, papi, cuando éramos niños. Ay. Digo esto A todo porque esto, cualquiera dame que puede me decís, comprar ya un está. campo. El senador Da Silva Un respondió tambo. con. Llévatelo, Todos sabemos llévatelo. cuál es el Llévatelo. origen de los Frati. Haciendo alusión Bien. a la familia y al origen de la familia. Alfredo Frati es un productor arrocero de larga trayectoria, que estuvo vinculado al Partido Nacional, pero que Como todos los de desde Cerro hace, Largo. desde hace un tiempo pasó Por al eso. Frente Amplio y pasó incluso Bien. al grupo del expresidente Mujica. De hecho, fue José Mujica quien promovió a Alfredo Frati para que ocupara el cargo de ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca en este periodo. Qué bueno tenerte, Tato, y que aportes contenido Sí. de todos los videos que podríamos burlarnos nada más, pero vos por suerte estás acá poniendo rigurosidad. Rigurosidad, que es el sinónimo de Tato Sí, Baroli. pero a los términos del campo me tienen que ayudar ustedes. No, Pero ya te Matitis, dije. ya es. Sí, dolor de tetas. Dolor de tetas. Listo, Claro, ¿qué más querés? Ahí va. No, ¿cómo se llama? Ubre agrietada. Ubre agrietada. Ocurre en el humano también. También, claro, sí. Digo, ¿no? Sí. Convengamos. Vamos a ver, perdón. Sí, quería decir algo. No, de la emoción que te generó. No, quedé Alfredo Frati. quebrado totalmente. No, eso que yo no tenía muy claro eso que aportabas vos, que había sido el Partido Nacional. En Cerro Largo son todos del Partido Nacional hasta que se demuestre lo contrario. Pasó O sea, con Irnoboa. Con Irnoboa, que es el caso Es verdad. más, Sí, más recordado. por eso. Porque fue vicepresidente de la República, fue ministro de Y Relaciones bueno, pero fue Exteriores. intendente de Cerro Largo y por fue el Partido antes Nacional. intendente de Cerro Largo Es por el verdad. Partido Nacional. No, ¿y sabes por qué te lo traía a colación? Porque ahora viste que Cristian Morel es el intendente del Partido Nacional, Ujú. ¿no? Peleadísimo con Sergio Botana y que tuvo mucho apoyo del Frente Amplio. Y algunos me decían, este es el nuevo Nino Ojo, ¿no? Bueno. Lo están viendo así. Como Lo que una pasa que- onda, guarda con que no se vaya para el frente. Me voy al pasto, pero en Lo Cerro que- Largo hay muchos trans, ¿no? Como que se Excelente. transforman Excelente. en otra cosa. Travestismo político. Exacto. No, lo que pasa también, Fede, es que en el departamento de Cerro Largo puntualmente, primero que es un departamento bien blanco, Pero blanco segundo que tiene una La interna médula. muy, muy fuerte, donde Sergio Botana es el gran referente del Partido Nacional, pero donde ha tenido también o le han surgido algunos adversarios. Gracias, Fede. Gracias, Y había Fede. pasado en algún momento con José Yurramendi, que fue intendente del departamento en el periodo pasado, y ahora le está pasando con Cristian Morel, que en el Claro. periodo pasado había sido apoyado por Sergio Botana Exacto. para ser alcalde de Río Y Branco. ahora es Entonces, acérrimo antibotanista. todo eso se entrevera, se mezcla en Cerro Largo, que evidentemente hay una pasión política en el Partido Es Nacional el muy Macondo ferviente y del genera Uruguay. ese tipo de líos. Bien, recuerden que hoy va a estar también con nosotros Jorge Faruelo y Es vamos a verdad. estar hablando de los 100 años del Parlamento, que justamente viene a colación por lo Bien. que estamos hablando. Pero justito, ¿no? De esa casa de las leyes, de la democracia, habló mucho Pedro Bordaberry Sí, es verdad. sobre que aparte Bordaberry, ¿no? Pero bueno, nadie le va a tirar esa chicana, Y no. salvo. ¿Quién se la tiró la otra vez? Frati. Justamente, Frati, ¿no? De que no tiene la culpa de ser hijo de quien es hijo, pero bueno, ayer Bordaberry, ese apellido, hablando y defendiendo lo que significa ese palacio de Exacto. la democracia y de las leyes, encendidamente, ¿no? Defendiendo lo que es la democracia. Pero justamente está bien porque Frati
era el que en una chicana bastante baja le había recordado que es hijo de justamente Julio María. No parece casual, entonces. de Juan María Bordón. esa Juan María, referencia. Entonces por eso ahora me bajó que dije até cabos y listo. Todo se conecta Como con la eso. columna de Jorge Faruelo que viene después. Pero antes, veamos el video, el tercero, por favor, JC. El video de Da Silva, cuando va increyendo la interpelación, utiliza un poco más de argumentos. Y así sigue Da Silva hablando hacia todo el hemiciclo de la Cámara de Senadores. Hemiciclo, qué linda expresión. La tenía muchas ganas de usarla. Sí, hoy la palabra del día. Ponchalo nomás. A ver. Ahí está, mirá. Le robamos a Telemundo. Esto Este es el país. está en No, el manos país, de perdón. colonización. Al lado de la colonia Rubio. 700 hectáreas a 3.000 y pocos dólares financiados, señora presidenta. Una colonia ejemplar que tiene años, en donde ahí podemos ver el corazón del basalto profundo. No lo compraron porque está toda la plata metida en el santuario de Mujica, en el santuario del Pepe, en el santuario del Santo Pepe. Le voy a pedir, señor senador, Blanca Rodríguez. que vamos a parar con esa reiteración permanente que suena ofensiva, por favor, en relación Bien. al expresidente Mujica. Vamos, jerarquizar la política. Ese campo, señora presidenta, es el ejemplo, la cachetada más grande que se le da a todos los colonos. Mire, ministro, ese campo, suelos 12, lomadas de basalto profundo. No lo compra el instituto porque se gastaron la plata en María Dolores. Se gastaron la plata en el capricho de tener que comprar una casa de 17 habitaciones, con piscina, con barbacoa, con una serie de objetos, señora presidenta, que no tienen valor a la hora de la reventa. Es imposible, señora presidenta, que el costo tasado por el Banco República y por el propio Instituto de Colonización de lo que vale ese Palacio del Capricho, lo puedan Palacio del vender Capricho. a la plata de la tasación. Ese se lo había notado también. Todo está Bien, en manos de excelente. colonización. 17 habitaciones, yo había dicho 13, perdonen por la rata. No, tranqui. Quería preguntarte, No te preocupes. Tato, ¿por qué estaba Blanca Rodríguez como presidenta de la Cámara de Senadores? Porque la vicepresidenta Beatriz Argimón, iba a decir. La vicepresidenta Carolina Cose no está en el país, está en una misión oficial en México. Está Bien. en México. Por lo tanto, quien ocupa el Senado, la presidencia del Senado, es Blanca Rodríguez, la primer vicepresidenta Bien, de pará. la Cámara. Debut de fuego, digamos, estreno de fuego para Blanca Sí, Rodríguez. la verdad que le tocó un partido difícil Totalmente. para o sea, debutar partido en una chivo para interpelación. debutar porque Ah, debuta pará, en una tenés 4 interpelación. tipos atrás tuyo que te dicen, llamar no sé qué, No, está pedir bien, el cuarto pero- de... Está, pero pará. ¿sabés qué pasa? Que no es solamente eso. Porque no es solamente conocer el reglamento y aplicarlo, Sí, sino también es manejar con cierta cintura algunos tiempos y algunas situaciones que se pueden ir Bien. generando. Y que legisladores con experiencia y con trayectoria Claro, política exactamente. quizás están más... Lo sienten, sí. claro, Vamos están a hablar más de Blanca. habituados, Sí, se ahora en un puede rato vamos a hablar de Blanca y de los reglamentos y de esas chicanas de los legisladores con experiencia que se la pueden tirar en algún momento. sí. Y obviamente, por eso decía lo del debut, porque Blanca Rodríguez, hasta hace un año nada más, estaba conduciendo un informativo de televisión, ¿no? Y de repente tiene que estar inmersa en este ruedo político y justamente en una interpelación, creo que de las más picantes, justamente para decir el término que habíamos usado hace un rato, para hacer unos pendejos, que se había picanteado, porque sí, tenías al miembro interpelante, Sebastián da Silva, que le gusta la chicana Claro. y todo lo demás, y había como ánimos exaltados, Frati también, ¿no? O sea, era una interpelación difícil, ¿no? Era de esas. Hay interpretaciones que son un bodrio, ¿no? Sí. Que buscan amansar, ¿viste? Amansar la fiera, si es. Va. La de Ortuño va a ser un bodrio. Claro, se hacen las preguntas y el que está en el banquillo, del interpelado, digamos, lo que hace es dormirla. Con datos. Claro. Pero acá no hay mucho dato para dar porque es una interpelación muy prematura, ¿no? Y por ejemplo, yo recuerdo, interpelaciones a María Julia Muñoz cuando era ministra de Salud a mitad de su periodo. Y bueno, entonces agarraba y empezaba. Comprábamos 3 exacto, ambulancias que hospital tienen por uno- hospital por Sí. hospital.
Y entonces los iba amansando a todos. Y acá, sin embargo, siempre estuvieron los ánimos ya encendidos desde muy pronto. Y con, justamente, Sebastián da Silva, que te tira un piñazo atrás del otro, que ubica, digamos, términos marketineros para que los portales lo levanten, las redes sociales lo levanten, versión Temo de Mujica, todas esas cuestiones. Y obviamente la chispa se va encendiendo. Y ese caldo de cultivo, ese escenario, era el que tenía que dominar Blanca Rodríguez, que se estrena no solo en la política, sino como presidenta de la Cámara de Senadores, que tenés que tener una cintura y conocer el reglamento como para ir llevándolo, ¿no? Un partido difícil como todos los que juega el Almería en el seminario Papi Fútbol, así te lo digo. La comparación es excelente. Pero la verdad es que todos los legisladores, siguiendo el razonamiento de Fede, estaban todos en guardia desde que empezó la interpelación. Claro. Y eso también llevó a que chicana tras chicana se fueran de alguna manera subiendo la temperatura en el Senado. Bien. Vamos ahora sí a ver a Frati, luego que hizo su discurso Disney Channel. Ahora va a... No, ¿pero qué? ¿Disney Channel? Cuando muere Bambi, no sé, y todo triste y... Sí, violines. Claro. No será raro. Y ahora vamos a ver los argumentos que utilizó para defender efectivamente la compra de... Gracias, general. Ahora vamos a ver los argumentos que utilizó al final de su alocución de por qué se compró este campo. Sí. Veamos el video número 4, por favor, JC. Atención. He de hacer notar en una línea gruesa que los gobiernos que presidió el Frente Amplio se demuestra que se adquirieron en promedio en el entorno de unas 10.000 hectáreas por año. 10.000 hectáreas por año. Por lo tanto, esta compra que hoy está en discusión no podría sorprendernos, pero sí adquiere notoriedad por la significación que tiene, porque desde nuestro humilde punto de vista, si no es la mejor, es una de las mejores compras que ha realizado el Instituto Nacional de Colonización en su historia. Sí es un predio para fomentar la lechería. Es buena cosa tomar en cuenta que absolutamente todas, cuando digo todas las gremiales lecheras le han dado el ok a esta compra. Todas las gremiales lecheras que existen en este país. Las mismas que en la última campaña electoral nos han reclamado campo, tierra, para agrandar su estructura, o simplemente porque la mitad son arrendatarios. Prefiero la versión Yo Disney también, Channel. porque esta es una opinión, pero... Ahí la avanzó un poco. Es una opinión, pero es difícil de defender esta compra. Con todo lo que después vamos a ver la legalidad en la que ocurrió, que ahí vamos a ver a Pedro Bordaberry, es difícil defender esta compra, también como lo que dice Da Silva, la situación del campo, cómo es, y tal vez no sea el mejor campo para lechería. A ver, haciendo un poco, siguiendo tu razonamiento, tu planteo, está por un lado el cuestionamiento sobre la productividad del campo y si efectivamente funciona para la lechería, eso por un lado, y por otro lado hay cuestionamientos administrativos, que son los que plantea Pedro Bordaberry, que también es la otra beta, y que esto va de la mano con lo que hablábamos al principio sobre la comisión investigadora. Lo que pretende el Partido Colorado, y en particular el sector Vamos Uruguay, que fue el que promovió esta comisión, crear esta comisión y empezar a investigar cómo fue la compra de María Dolores y demás, es justamente tratar de establecer si legalmente y administrativamente pudo haberse hecho, y es otra de las patas que se abre en esta discusión. Sí, excelente. Y todo esto además envuelto en cómo fue que se anunció esta compra, ¿no? Bueno, claro. Eso también por Bordaberry creo que se detiene en ese, aspecto. Viene de la mano por la velocidad del anuncio, por el día del anuncio y la forma del anuncio. Exacto. Un Alejandro Pacha Sánchez totalmente encendido, eufórico. Con el féretro. Con el cajón de Mujica detrás, en ese momento, con la vehemencia, ¿no? Y con... ¡Esto es Peñarol! Claro, es el momento de estos Peñarol del MPP, ¿no? En el velorio del Pepe Mujica. Y entonces eso también creo que enardeció un poco y agita el debate. El anuncio fue una compra casi que en homenaje o en honor
al viejo, expresidente Mujica, claro. que era un defensor del Instituto Nacional de Colonización y también de el asentamiento de la población rural. Exacto, que los blancos no quisieron separar bien de que no haya cuestionamiento al instituto, ¿no? Hay muchos dirigentes del Partido Nacional, muchos senadores que dijeron, ojo, que esta no sea una interpelación a la herramienta del herramienta. Instituto Nacional de Colonización. Exacto, Lo que, separar los lo que no tantos. quiere decir de que no se pueda cuestionar la forma en que colonización adquirió este campo. Bien, ahora viene la parte más linda, que es el clímax, viene el puto de mierda, lo repasamos de vuelta, tirá el 5 por favor, y ya vamos a dar, con esto cerramos lo que fue la interpelación, o capaz que mejor dicho, al miembro interpelante y al miembro interpelado, y pasamos a los dimes y diretes, las tuyas y mías, que vincularon o que tuvieron en el epicentro a Blanca Rodríguez. Sí, la jerarquización de la política. Es lo más alto. Es lo más alto. Repasamos un segundo el video número 5, que es el clímax, y lo que está teniendo consecuencias. También va a tener consecuencias políticas. Por ejemplo, los legisladores del Frente Amplio están evaluando denunciar a Sebastián da Silva por racismo y por homofobia, una de las cosas que trascendió en el día de hoy. Y además... Sí, te agrego, va a haber una reunión de bancada del Frente Amplio a las 2 de la tarde, donde van a tratar el asunto de la interpelación de ayer y lo sucedido con la suspensión. Bien, repasamos un segundo brevemente lo que fue ese video, ese momento del Parlamento. No soy atrevido, vaya y se sienta allá. Sí, lo felicito, lo felicito. ¡Recreo! Bien, ya lo habíamos visto. Pero vayamos a repasar un poco lo de los tonos caldeados que se estaban viviendo en el Parlamento. Para que antes hay algunas repercusiones. No, por ejemplo, que ya obviamente en las redes esto está como es el tema de conversación. Por ejemplo, Gerardo Sotelo, diputado del Partido Independiente, reacciona a ese video y dice: ningún insulto es aceptable ni justo, pero si a vos te acusan, entre paréntesis, injustamente, ahora sí, entre comillas, de ser parte de la mayor estafa en la historia del país, ¿cómo reaccionarías? Claro, porque ahí, contexto, ¿no? Sí. Lo que está diciendo Nicolás Viera, el senador del Frente Amplio, es que de alguna manera vinculaba a Sebastián da Silva con Conexión Ganadera. Le tiró una chicana también de este tipo. Ese que hizo caer. Claro, recomendó a muchos uruguayos para que inviertan en Conexión Ganadera y después de alguna manera lo vincula ahí directamente, que ahí es cuando la reacción como formó parte de la estafa más grande de este país, le dice, y ahí es cuando motiva la reacción de... Eso es lo que motiva la reacción cuando le dice que... que formó parte, digamos. Lo mete adentro. Esa fue la expresión, formó parte de la estafa de Conexión Ganadera. Bien, muy bien. Ahora, hubo disculpas, pedido de disculpas, eso. Ahora vamos a ir a eso. Cuando bajaron un poco los humos, Da Silva también habló. Creo que veamos a Grace Bianchi. Vean el video número 6 de Graciela Bianchi. Porque, ¿qué pasa? Todo esto lo podés explicar mejor vos, pero uno tiene que atenerse al reglamento y tiene que hablar de la cuestión por la que fueron citados. No te podés ir a Conexión Ganadera. Claro. No te podés ir a... no, pará, ¿no salió Pascasio Báez en algún momento? No, esta vez no hubo Pascasio. No hubo Pascasio Báez. No te podés ir a las grietas de las ubres de las vacas. Sí. Vos tenés que concentrarte en el tema. Veamos a Graciela Bianchi. En el Temu. A ver. Voy a pedir una moción de orden a la mesa que se lea el motivo por el cual fue el llamado al ministro a sala. Nada más, sin ningún comentario, que ninguno de nosotros podemos hacer, y con todo respeto que sabe que le tengo, la señora Presidente tampoco. Porque si usted quiere decir una opinión, es un régimen muy especial el del Uruguay, pero usted tiene que pedirle permiso al Senado y bajar. Porque el vicepresidente de la República... Yo no he dado ninguna opinión. Sí, ha dado. No he dado ninguna opinión. Somos nosotros los que tenemos que decir. Ninguna opinión he dado. Somos nosotros los que tenemos... Le cortaron el sueño de cualquiera, ¿no? A mí me encanta cuando los políticos... Le bajas el volumen. Me encanta cuando 30 senadores, que son los 30 personas que mejor argumentan en el Uruguay, que tienen o sea, Schopenhauer lo tienen en la cabeza. El arte de la oratoria. Eso, dicen, bobo. Sí. No, bobo vos. No, vos bobo. No, vos. Puto de mierda. Puto vos. Sí. Usted opinó. No, yo no opiné. Sí, opinó. No opiné. Sí, opinó. No, te corto el micrófono. Exacto. Ahora, ¿alguno de ustedes creía que se pueden mantener en el objeto de la interpelación durante 13 horas
hablando solamente de eso y sin ningún tipo de hecho estoy sorprendido que no haya salido Pascasio Báez en ningún momento, o estamos seguros, lo tengo confirmado, porque quizás hubo un Pascasio Báez. La convocatoria era con el fin de informar acerca de la oportunidad, conveniencia, planificación, desarrollo productivo y legalidad de la compra de varios padrones rurales, sitos en la 5ª sección catastral del Departamento de Florida, dispuesto por el Instituto Nacional de Colonización. Bien. Ese era el objeto de la interpelación. Ahora, imagínate 13 horas hablando solamente de esto, era imposible. Claro, ¿cómo no te vas a desviar un poco? Se vas a desviar seguro, y no hay nadie que no se desvíe. Y aparte es el momento para meter más cosas, y que están las cámaras, y la gente de Telemundo. Es tu momento de brillar. Y sí, es el momento de brillar. Y como todo, ¿no? Como todo lo que parte aguas. Para algunos fue una irrespetuosa Graciela Bianchi, para otros que ven que estuvo poniéndole los puntos sobre las... jerarquizar la política, por eso. Qué bien. Para Blanca, otros, Blanca presidenta. eso, tal cual, Fede. Pero tuvo otra chicana, ¿no? Tuvo otro ida y vuelta. Con Sergio Botana, nada menos, hablando de Cerro Largo. Veamos el video number 7, por favor, que ahí tuvo otro día difícil para Blanca, estar ocupando la presidencia de la Cámara de Senadores, y justamente se está desarrollando esta interpelación. Claro, el recreo de adolescentes revoltosos del Zorrilla, digamos, sin estigmatizar ni nada. Veámoslo, por favor. A ver. No me digas se contraviene el reglamento. El presidente por sí, que en este caso vengo a ser yo, el presidente por sí o por moción de un senador lo pondrá a votación de la Cámara. Por eso lo estoy poniendo a votación. Usted no me diga que yo no puedo, porque yo puedo, lo establece el artículo 7º del reglamento del Senado. Vamos a votar esta moción para que cada uno hable. 17 en 31. 17 en 31. Aprobado. Seguimos. ¿No se le habrá pasado por la cabeza en ese momento? Tiene la palabra el señor senador Andrés Ojeda. Pronta. Escuchamos, senador Ojeda. Sí. Gracias, señora presidenta. Intentaré después de todo esto volver al... Perdón, y ahí, senador bueno, Ana, el artículo 7. Sí, Para nosotros mañana es ahora. Y terminar y se para acá. Ahí extrañamos a Rose, nuestra querida amiga Rose. Sí. Que la imitaba muy bien, que hacía muy bien la imitación de Blanca Rodríguez. Bueno, poco a poco vamos a ir cerrando el tema. Tenemos una llamada telefónica que queremos hacer. Quiero que veamos. Es una sorpresa. Quiero que veamos a. Tengo miedo, nene. Un segundo a Bordaberry. Y ya vamos ahí con el cierre de lo que fue esta jornada, porque hubo conferencia de prensa de la bancada de senadores del Partido Nacional, sí, y la bancada de senadores del Frente Amplio. Pero primero veamos a Bordaberry, que fue uno de los senadores que estuvo analizando el caso. Y es para mí, Tato, quiero que opine vos también, el que más le aportó lo noticioso a lo que fue el día de ayer. Veámoslo, por favor. Que infringió claramente es el artículo 200 de la Constitución de la República. Quien votó, uno de los 3 votos que votó la compra del campo, estaba impedido de ocupar el cargo de presidente de colonización. Pese a que de entrada trataron de decir que iban a poner un testaferro y no sé cuántas cosas más para que pudiera seguir, lo cierto es que, y pese a que nos dijeron de todo, finalmente el presidente de la República resolvió sacarlo. El ministro es cómplice en esto, porque el ministro le ocultó al Parlamento Nacional que el señor Viera, quien él proponía, era colono. Y si sabía que era colono, como sabía, no podía proponerlo porque estaba violando el artículo 200 de la Constitución. Acá está lo que nos mandaron. En ningún lado dice que era colono. Nos engañó a los senadores de la oposición y del oficialismo cuando lo propuso. Está claro, violó la norma. El ministro lo propuso, era colono, no podía hacerlo. Cuando anunciamos lealmente en la Comisión de Ganadería que existía este problema, lo había ubicado el senador Silva. De entrada nos dijeron muchas cosas no muy agradables. Finalmente tuvieron que aceptar y lo sacaron. Así que se violó este artículo no hay ninguna duda. Pero este artículo lo violaron no una vez, sino 2. Atención. Porque a su vez nombraron a una directora que era colona y que no podían nombrarla. Pese a que se les había avisado, pese a que se les dijo, sigue ahí. Y entonces ahí vimos públicamente que dijeron que esta solución las arreglaban poniendo testaferros. Y esta señora, que es colona, violando el artículo 200, resulta que encontraron la forma de que siguiera siendo directora, haciéndole renunciar a favor del marido su titularidad de la colonia. Siguen violando el artículo 200 porque, como pueden ver ahí, dice que no pueden ejercer actividades que directa
o indirectamente se relacionen con la institución a que pertenecen. Así que sigue en este momento violándose la Constitución, les advertimos, sigue esa directora que es Colonna y no puede serlo. Y esa directora fue el segundo de los 3 votos que no alcanzaron para comprar este campo. Desde el inicio está claro que acá se sigue violando la norma, que infringió claramente es el artículo. Hasta ahí, ¿cómo es que dicen los abogados? Lleno de vicios, no me sale la expresión. ¿De ilegalidad? ¿De ilegalidad o...? No sé. Ilegalidad no, porque... Pasa que esto que acabamos de ver sí. es el desencadenante para lo que decíamos al principio, sí, claro, de esa comisión investigadora que está sesionando right now. Claro, lo que hace es, se forma primero una pre que determina un informe en mayoría y seguramente un informe en minoría, que después va a evaluar, en este caso la Cámara de Diputados, porque se tramitó por ahí, para generar entonces sí una comisión por determinado periodo de tiempo, con determinado objetivo, integrada por determinada cantidad de miembros, y así estudiar el caso de la compra de María Dolores y tratar de establecer si hubo irregularidades o no. Bien, excelente. Bien, y nos queda poco. Capaz que esto es más aburrido y ya creo que es suficiente los videos de las conferencias de prensa, lo podemos mencionar y no lo mostramos. Hubo dos conferencias de prensa al término, cuando se terminó la sesión del Parlamento. Una fue encabezada por Da Silva y la otra fue encabezada por Frati. Básicamente repasan los argumentos y dicen que no se llegó a nada, pero bueno, el tono un poco más elevado de bueno, lo que fue, lo que no fue, lo que podría haber sido. Ahí está. Las conferencias de prensa esas que son con cara de circunstancia. Ahí al lado de Sebastián Da Silva está Juan Martín Jorge, 3 nombres y ningún apellido, que es un senador colorado. Sí. Y Pedro Bordaberry era su derecha. Claro, su derecha. Bien, y también estuvo la de Frati, que fue con su sombrero. Sombrero Panamá. Solo para verlo. Creo que en un momento se habló sobre el sombrero Panamá de... Pero eso no es un sombrero Panamá. No, por eso. Y él, bueno, Sebastián Da Silva permanentemente lo chicaneaba con el sombrero Panamá. Y él le dijo, es un sombrero, no es Panamá, y me lo compré en la feria a 500 pesos. Eso para que vean el nivel del debate que estábamos teniendo ayer en el Palacio de las Leyes, donde estuvo, por ejemplo, un Wilson Ferreira Aldunate. Tomá. Lo último, veamos el video número 11, por favor. Te pido, JC, a la salida la agarró Leo Zarro a Bianchi. Pará, Leo Bizarro. Leo Bizarro tomando un abrazo. Pícaro, Leo Bizarro, por supuesto. Picarón. Como siempre. Picarón. Pillo va a buscar a Grace y le pregunta... ¿Y cómo pasaste? ¿Cómo pasaste ayer? Un poco a Luis. A ver, ¿qué es lo que le contesta? Esto es lo que le contesta a Leo Bizarro Graciela Bianchi, la senadora del Partido Nacional. Muchas gracias. ¿Lo extraña Luis? ¿Qué estaría haciendo Luis? Extraña un presidente de la República con autoridad, pero autoridad bien entendida. O sea, con libertad responsable, respetando el derecho de los ciudadanos, pero sabiendo quién es el presidente. Acá no se sabe. ¿Habla con él? No, yo lo intuyo, no necesito hablar. Lo intuyo. Lo extraña. No, como Jesús. Yo no había escuchado esa frase. Es como que... lo siente, tiene una conexión telepática. Sí. ¿La reunión o no? ¿Vaya a saludar? Sí, ella lo siente. Lo intuye. Es como tener a Cristo. Lo tiene adentro. Yo lo intuyo. Y soy judío, pero es como sentir a Cristo en el cuerpo de uno. Claro. Y que te habla. La palabra de Jesucristo está en ella. Sí, es carne. Es carne, sangre y el cuerpo de Cristo. Bien, y por último, y te damos salida, Tato, lo último que queremos mostrar sobre todo este episodio en el Parlamento. Sí, quiero que sepan. Hemos dedicado. Lo intuye. Sí, excelente el Zócalo. Quiero que sepan que Tato, con su columna La Carrera, el sillón presidencial, está todos los jueves y es una columna más o menos de media hora. Sí. Pero siempre aprovechamos para sacarle jugo. Esta vez la ocasión lo ameritaba. Necesitábamos tener a nuestro hombre en el periodismo serio, puro y duro y riguroso, que no somos nosotros dos, por lo menos en este espacio. Y la verdad que fuiste mucho aporte. Algo que quiero decir que no sé si... ¿Estás emocionado como Frati? ¿Puede ser? Momento Disney Channel. Sí. Mis hijos. Bueno, en fin. Hubo pedido de disculpas. Sebastián Da Silva pidió disculpas a través de las redes. Más o menos. Sí, bueno, pero dijo también, claro, disculpas, pero dice, entiendo, pido disculpas, pero yo estoy ofendido, entiendo que Nicolás Viera está ofendido,
Pero, por ejemplo, una de las cuestiones una de las declaraciones que dijo hoy, tuve que fumarme a mis hijos preguntando qué pasó. Eso es lo que vamos a ver. Veamos a Da Silva, porque hoy Da Silva estuvo en varios programas, estuvo dando varias entrevistas, estuvo en Desayunos Informales. Que se vaya a acostar, que duerma un poco. Y lo agarraron a la salida y le hicieron un móvil, y quiero que veamos el video de Da Silva hoy, JC, por favor, lo estamos volviendo loco. Y esto fue lo que dijo, es un poco largo, pero se nota que bajó la pelota al piso. Claro. Y lo que vos decías, Fede, no le va a pedir perdón a Olivera. A Viera, perdón. No le va a pedir perdón. Olivera capaz que le pide perdón. Olivera, no. No le va a pedir perdón a Nicolás Viera. Pero el pedido de perdón es como a Olivera los ciudadanos. tampoco. Sí, Olivera tampoco. Olivera un mal día. Ahora que termina con ERA. Pero le va a pedir perdón como que pide perdón a la Casa de las Leyes, a los ciudadanos. Claro, al ofendido. Al cuerpo. Y a la mesa. Veamos a Da Silva, por favor. Haber caído en una provocación que derivó en esta. Lo corté yo. Generalmente, bien cortado. Este tipo de salidas de tono, ¿sí? Que nosotros la reconocemos y pedimos disculpas, generalmente hay un buen oficiante. En un cuarto intermedio todo se soluciona y se sigue para adelante. ¿Eso se da porque aparecen cosas personales en la discusión más allá de lo que era la interpelación por la compra de la estancia? Pero desde que yo me paro firme en la compra de esta estancia, ¿sí? Que reitero, es mucha plata, no se sabe cuánta plata más va a tener que gastarse, y esto tiene un impacto en los fondos de colonización. Está tranquilo, ¿no? Se lo vemos en lo como personal más a mí, primero se me atacó de que yo tenía intereses creados, de que estaba perdiendo una comisión. Después se fue contra mi empresa, una empresa que tiene 52 años, una empresa honesta, que tiene un trabajo que lo único que hace es traer inversiones. Y en tercer lugar, ayer, ¿sí? Se me acusó de ser parte de Conexión Ganadera, de una de las estafas más aberrantes. Y eso llega un momento que yo no me justifico, pero la reacción es parte de la cosa, porque es muy jodido que te traten de eso, sin una prueba, y en una causa que tiene a los mejores abogados del Uruguay, 4.000 damnificados que aparecen nombres de todos menos el mío, ¿sí? Y mi único pecado fue responderle a un periodista un día sobre los fondos ganaderos. Y a partir de ahí un senador se atribuye el derecho de enchastrar mi trayectoria y mi familia. ¿Va a tomar alguna medida en ese sentido? El tema es, ¿seguimos con el circo, las medidas de los políticos ofendidos? En otra época esto terminaba en un duelo, ¿no? En un duelo de florete, sable o espada. No, y no hace mucho terminaban un duelo, ¿eh? Claro. Estamos hablando de otra época, estamos hablando del siglo XX nomás. Sí, sí, totalmente. Siglo XX Cambalache, problemático y febril. Igual no sé si llevaba duelo, ¿no? ¿Esto? Sí. Sí. ¿Tanto? Atrevido. Puta de Me mierda. tocó el honor. Claro, Y sí, tocaste el le honor. faltaste el respeto. Así le hizo. Podemos pedir aplausos para el señor Horacio Tato Baroli. Este aplauso para vos, Tato Baroli. Gracias. Gracias. Por haberte quedado. Mirá, te aplauden. No, Nos quedaron 500 temas por detrás, ¿no? No, nos quedó la columna. Nos quedó la columna que íbamos a hablar de presupuesto, íbamos a hablar de eutanasia. De la eutanasia, y bueno, pero. No, pero todo tendremos estaba tiempo. bien. La circunstancia lo amerita. Gracias, Tato. Tato Topper, ¿para dónde sigue tu día hoy? ¿Vas a salir a correr? ¿Vas a Telemundo? Ya fuiste a correr. Me dijo Tato Baroli que sale a correr temprano, que va a empezar a pasar por acá y nos saluda. Nos manda mensajes. ¿Qué es temprano? ¿A qué hora Y salís? a las 8 de la mañana. Y bueno, corres 2 horas a las 11, 3 horas. Ah, no, salí un poquito más. ¿Cuánto corriste? Vos decís que tengo que salir más tarde como para que te agarre vos acá. Te veamos. Poné la cámara que tenemos ahí. Mirá, podés pasar ahí al lado del bondi y te tomás las partes, si al querés. lado del cartel de Océano y nos saludás. Me instalo ahí. Claro. Ahí elongás. Te tomás los genitales y nosotros te saludamos, ¿no? Sí. Como la gente en la hinchada de Peñarol y Nacional. ¿Corres de calza, jogging o short en días de invierno? ¿Corres descalzo? Short, bien. Bien, muy bien. Tato Topper, te liberamos. Gracias por ser como sos. Gracias a vos. Gracias, Tato.